Amigas y amigos, muy buenos días. Hoy les voy a hablar de algo que ustedes deben haber visto por ahí en las últimas páginas de los diarios, a veces que llama la atención, un hecho de nuestra América. El presidente de Ecuador, Lasso, disuelve el Congreso y convoca elecciones para agosto. ¿Por qué? Bueno, el Congreso lo iba a destituir y entonces su Constitución lo autoriza a disolver el Congreso y a convocar a elecciones en caso de conmoción interior. No había ninguna conmoción. La única conmoción la tenía él porque lo iban a destituir. Pero bueno, entonces antes de que lo destituyan, invocando una conmoción que no existía, disolvió el Congreso. Es lo que se llama, en la terminología de Ecuador, la muerte cruzada. Ahora, este señor Lasso, que es un banquero, ¿cómo llega a la presidencia? Señor Lasso llega a la presidencia después de un largo proceso de deterioro institucional sufrido por el Ecuador. Cuando Rafael Correa termina su presidencia, deja como sucesor a un hombre de su partido, Lenín Moreno. Lenín Moreno se convierte en un traidor, se alía de alguna manera con los enemigos del correísmo, con las principales fuerzas oligárquicas del Ecuador. Y entonces convoca a una consulta popular para reformar un organismo, para poder destituir y reemplazar a los integrantes de un organismo que prevé la Constitución ecuatoriana y que, entre otras cosas, tiene por función nombrar jueces. Convoca la consulta popular, esta consulta popular se impugna por el correísmo, llega al sistema interamericano, el sistema interamericano falla. No se dio cuenta que esta consulta popular le estaba dando la suma del poder público a Lenín Moreno. Y por ende no detiene la consulta se realiza, Lenín Moreno cambia efectivamente a los integrantes de ese organismo y nombra jueces amigos, como corresponde, interinos. Y con esos jueces interinos somete a proceso penal a Rafael Correa, a todos sus gabinetes, a sus colaboradores, y no solo eso, sino que a través de un funcionario se permite que cualquier exfuncionario que se suponga que ha perjudicado los intereses de la administración sea embargado, las glosas que le llaman, incluso diputados. La persecución política se pone al orden del día, Rafael Correa es sometido a juicio. Afortunadamente se queda en Europa. Ecuador pide el alerta rojo a Interpol. Interpol razonablemente se da cuenta que es una persecución política y le niega el alerta rojo, es decir, la orden de detención internacional. Correa se queda en Bruselas viviendo como puede. Sus colaboradores, sus ministros son perseguidos, algunos se van al exilio, otros piden asilo diplomático. Recordemos el episodio insólito con nuestra embajada, con una de las colaboradores que tenía asilo diplomático, salió de la embajada y el gobierno ecuatoriano responsabiliza a nuestro embajador. Tenemos las relaciones interrumpidas, o si no interrumpidas, por lo menos sin intercambio de embajadores en este momento. La palabra de Eugenio Raúl Zaffaroni, que advierte ahora en esta segunda parte que vamos a escuchar por la dictadura ejecutiva en la que quedó sumido Ecuador y explica por qué este hecho se vincula contra el lawfare, contra Lula, Pedro Castillo y la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner. Ahora, claro, se hace la elección municipal, el correísmo triunfa, por primera vez el correísmo logra triunfar en la intendencia de Guayaquil, que nunca la había tenido. Lasso, viéndose en peligro, no tiene mejor idea que echar mano de la disposición constitucional que le permite disolver el Congreso en caso de conmoción interna. No hubo ninguna conmoción interna, pero ¿qué es lo que está haciendo ahora? Tiene hasta agosto para gobernar por decreto ley, tiene hasta agosto para hacer lo que quiera, tiene hasta agosto para terminar de destruir y de desmantelar el Ecuador, con la situación caótica que ha creado. En los últimos meses del año pasado, ha habido 500 muertos en las prisiones de Ecuador, decapitados, castrados, descuartizados. Esa es la situación caótica que se creó en el gobierno del señor Lasso, en un gobierno que se dedica hasta hoy al lawfare. No sabemos cuáles son los procesos que van a inventar ahora. A Correa le hicieron un proceso por el caso Sobornos, un proceso en el cual, apelando a una idea genérica de delito de violación de deber, se condenó a todos sin detenerse a estudiar qué supuesta participación habrían tenido en cada uno de los hechos.
prueba en bolsa. ¿Y Correa el jefe? Sí, el jefe. ¿Y por qué? Como los jueces ya no sabían qué decir, dijeron que naturalmente era por influjo psíquico. ¿Y se absolvió? Sí, se absolvió a una mujer que había sido secretaria. ¿Y por qué se la absolvió? Porque era arrepentida. Curiosamente, ¿saben que había aportado un cuaderno? Un cuaderno escrito en un vuelo entre Quito y Guayaquil que dura 20 minutos, donde había notas de cifras, incluso con centavos, y el cuaderno tenía arrancado el código de barras, porque todo indica que se puso en circulación después de la fecha que decía esta señora que había escrito esas notas. Cuadernos, sí. No es lo mismo que acá, que tenemos cuadernos que, claro, se queman y después renacen de las cenizas. No sabemos si son el ave fénix o el gato félix. Pero tampoco es la creatividad que también ahí aparecieron cuadernos. Ahora, claro, tenemos en Ecuador unos meses de dictadura ejecutiva en razón de una conmoción que nunca existió, unos meses para terminar de caotizar el país y para refrendar no solo las proscripciones que ya hay, sino quizá para proscribir a otros a través de jueces manipulados. Este es otro episodio del lawfare de nuestra región, que es bueno detenerse y analizarlo. Es uno más, en el largo eslabón de Castillo, de Lula, de Cristina, uno más en esta guerra híbrida en que el tardo colonialismo financiero nos agrede a uno o a otro de nuestros países, nos afecta a nuestras democracias de esta manera y con sus medios concentrados, con sus medios monopólicos, todavía se toma el lujo de acudir a los organismos internacionales denunciando que cuando se los demanda se les afecta el derecho a la libre expresión.